Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Manuel Escalante. Él tiene un doctorado en Derecho Constitucional, pero además es el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Manuel, bienvenido a este espacio de entrevistas de Miradas. Gracias, Olga, por la invitación y también feliz día a los televidentes. Cómo no. Vamos a comenzar esta entrevista, doctor, comenzando a que ya esta semana prácticamente perdieron vigencia dos decretos, uno emitido por la Asamblea Legislativa y otro por el Ejecutivo, que tiene que ver con la cuarentena y la ley de emergencia. Hoy por hoy, a partir del 20 de mayo, ¿cuál es el marco jurídico que regula, si es que existe, la cuarentena o el encierro obligatorio de los salvadoreños, ya sea en su casa o en los centros de contención? Primero, hay que decir que hay dos figuras que están conviviendo, ¿no? Que uno es el estado de emergencia y el otro es el tema de la cuarentena. Y mencionar que ambas figuras están desvinculadas, es decir, el estado de emergencia sirve para unas cosas, pero no tiene que ver directamente con la cuarentena, ¿no? Entonces, concentrémonos en el tema de la cuarentena porque es lo que tiene que ver con si uno está justificado o no para salir, ¿verdad? Y qué condiciones se puede dar de repente las capturas que están ocurriendo. En este marco, ¿no? En ese sentido, en el tema de la cuarentena, hoy por hoy no existe ningún marco legislativo, es decir, emitido por la Asamblea Legislativa, que permita el actuar del órgano ejecutivo, porque la ley de cuarentena finalizó el día de ayer. Y por lo tanto, hoy por hoy lo que está ocurriendo es que el actuar del órgano ejecutivo solamente está siendo dirigido por las decisiones de él mismo y no tienen un respaldo legislativo, ¿no? Con esto no quiero decir que la cuarentena se ha levantado. La cuarentena debe de continuar, es decir, que las personas deben de seguir en sus casas, es lo recomendable. Pero lo que quiero decir con esto es que el actuar de los agentes de seguridad debe de ser diferente, porque no están amparados a actuar como lo han venido haciendo, porque ya no hay una ley de cuarentena, ¿no? La Asamblea Legislativa aprobó la noche del lunes un decreto legislativo, ¿verdad?, que hoy por hoy está en manos del presidente para que lo vete o lo observe. Hoy por hoy tenemos se llama Ley Especial de Salud, de Resguardo de Salud y Reactivación, creo que la actividad económica. Y efectivamente, mientras ese decreto no sea sancionado por el presidente, el decreto no tiene vigencia. Por lo tanto, esa ley no está todavía en vigencia y no se puede exigir su cumplimiento, ¿verdad? Ahora bien, el presidente, a través de sus voceros, emitió este martes dos nuevos decretos ejecutivos. Uno, quisiera que nos explicara, doctor, qué contienen esos decretos, qué norman, y dos, cuál es la legalidad para que ellos se amparen esos decretos y que mantengan a la gente aún encerrada. Primero, el decreto número 19 del presidente de la República es un decreto dirigido a declarar el estado de emergencia. Un estado de emergencia en esta ocasión distinto, porque hay que decirlo, el decreto es muy diferente a el decreto que había emitido la Asamblea Legislativa y que terminó el sábado anterior. Ahora bien, lo que hace ese decreto ejecutivo 19 es básicamente decir que estamos en emergencia y que la sociedad y el conjunto de órganos van a regirse, digámoslo así, por las distintas normativas que las otras autoridades, las autoridades correspondientes, o sea, no identifica quiénes, dicten. O sea, el problema de este decreto ejecutivo es que desperdiga, digámoslo así, las fuentes del derecho. O sea, no sabemos exactamente, solo sabemos que van a haber autoridades que van a regular el tema de la emergencia, pero no sabemos ni qué autoridades son, ni qué tipo de órdenes, digamos, o mandatos van a dar. Ese es el primer, digamos, debilidad que le veo a este decreto ejecutivo. Y el segundo es que, creo yo, y esa es una interpretación, digamos, viendo un poco la realidad, que está dirigido más a hacerlo encajar con la ley, la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, porque uno de los motivos para hacer contratación directa, es decir, poder comprar sin hacer licitaciones,
es que el estado de emergencia se haya decretado. Entonces me da la impresión que de este decreto 26, más que darle seguridad jurídica a la sociedad, viene a afectarla, y la intención quizás principal es poder aplicar la contratación directa de la LACAP. Y con el tema de la cuarentena está el decreto 26, que es del ramo de salud, que básicamente, revisándolo de manera muy rápida, creo que es un copia y pega de la ley de cuarentena que la Asamblea Legislativa había dictado y que terminó el día de ayer. Pero esa ley, digámoslo así, contiene una serie de elementos que deben de ser necesariamente reguladas por decreto legislativo, no por decretos ejecutivos. Y por lo tanto es un decreto que viene, digamos, pretende seguir con el mismo esquema que se ha venido haciendo en los últimos 15 días, pero la fuente del derecho no es la correspondiente, porque esto tuvo que haber sido decidido por la Asamblea, no por el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo en este artículo 26 trata de fundamentarse en el Código de Salud, pero ya en la misma Sala de lo Constitucional, en el habeas corpus 148-2020, dijo que esas interpretaciones, sobre todo las que conllevan a la captura de las personas, no pueden basarse en el Código de Salud. Tiene que haber una ley especial para eso, pero tiene que ser dictada por la Asamblea Legislativa. El problema es que esas órdenes no tienen fundamento legal y por lo tanto, si se dan capturas, estaríamos entonces cometiendo detenciones ilegales, ¿verdad? Este decreto que justo usted está mencionando, doctor, el decreto 19, entonces, sí tiene una aplicación efectiva, directa y desde ya en la población. Es decir, que la población debe ceñirse estrictamente a ella y cumplirla si no quiere ir pues a parar las Bartolinas de manera ilegal. Ese es el decreto 26. Es decir, el decreto 26, podríamos decir que en lo que tiene que ver con la declaratoria de la cuarentena, es decir, la obligación de estar en casa, la recomendación de no salir, porque obviamente creo que cae por su propia cuenta, ¿no? Hay que cuidar también nuestra salud, o sea, y es una responsabilidad nuestra. También lo que no puede hacer la autoridad es actuar de manera de capturar a las personas bajo supuestos incumplimientos de la cuarentena domiciliar, ¿no? O sea, el punto es la recomendación, la obligación ciudadana de guardar la cuarentena domiciliar está ahí, pero no está habilitada la autoridad de seguridad para capturar para un supuesto incumplimiento. Eso es lo que no estaría habilitado el órgano ejecutivo. Entonces, lo que sucede es que esto es una maraña de situaciones, digamos, porque el problema es que el órgano ejecutivo, desde mi perspectiva, ha tomado decisiones que sí puede tomar, que sí está legalmente habilitado de tomar, pero los ha mezclado con elementos que no está habilitado de tomar. Pero eso plantea un escenario un tanto hasta peligroso porque queda a libre arbitrio, a la libre interpretación de cualquier jefe policial, de cualquier soldado. Claro, exactamente, pero ese riesgo, digamos, que lo tenemos hoy, realmente lo hemos tenido los últimos 15 días. O sea, el problema del funcionamiento actual de la cuarentena no solamente es lo que el Ejecutivo ha hecho en exceso, es que el resto de órganos también se han mostrado muy pasivos y omisivos. O sea, porque el punto es que, y eso nosotros lo hemos identificado, que a pesar de que había una ley de cuarentena que daba órdenes, sobre todo, de que hubiera un enfoque médico-sanitario, lo que veíamos es que en los retenes prácticamente el responsable de cada retén era el que decidía, que eran policías o militares, eran los que decidían si la persona iba a un centro de contención o no. Y cuando llegaban a los centros, básicamente los médicos solo eran una especie de administrativo, ¿verdad? Que registraban el ingreso de la persona, pero no tomaban una decisión eminentemente médico-sanitaria. Entonces, ¿qué pasó? Que la Sala de lo Constitucional tuvo muchos habeas corpus por ese motivo, pero la Sala de lo Constitucional, a pesar de identificar eso, por lo menos a mí no me consta que haya certificado a la Fiscalía General de la República para que iniciara investigaciones por abusos o excesos por parte de los cuerpos de seguridad. Y también la Fiscalía sí sé que se enteró de muchas denuncias que se hicieron públicas. Eran suficientes, como le dicen ellos, noticias crímenes para que la Fiscalía activara y viera si se estaba actuando de manera adecuada y no habían detenciones ilegales, pero la Fiscalía tampoco hizo mayor cosa.
Quizás la única institución que ha hecho algo en ese sentido es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este decreto 26 de la cuarentena, ¿cuál es el periodo establecido por el Ejecutivo para que se aplique? Por lo menos ambos, tanto el 19 y el 26, que el 26 es el que tiene que ver con la cuarentena, sería hasta el 6 de junio, ¿no? O sea, el 6 de junio sería el final, lo cual es curioso porque pareciera ser que la toma de decisión de cuándo se inicia se va, digamos, a terminar este tipo de cuarentena, pareciera ser que no está motivada por un razonamiento médico-científico, sino que está motivada por una negociación del presidente con los grandes empresarios del país, ¿no? Entonces, sí pareciera ser que esto también es una manifestación de los vaivenes, digámoslo así, y los verdaderos fundamentos del razonamiento de la cuarentena que ha tenido El Salvador durante estos meses. El decreto 19 que tiene que ver con el tema de las compras que regula la ALACAP, con la vigencia de este decreto, el Ejecutivo puede seguir comprando sin someterse a la ALACAP. Lo que sucedía es con el decreto ejecutivo, perdón, con el estado de emergencia anterior, el dictado por la Asamblea Legislativa, era que el Ejecutivo no se sometía a la ALACAP, sino que en su lugar se iba a someter a unas directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda. Y así lo estableció la misma Asamblea Legislativa. Lo curioso de ahora es que en este decreto 19 no lo dice de manera explícita, porque no habla en ningún momento del ALACAP. Sin embargo, como hay una declaratoria de emergencia, ¿no? Esa declaración podría hacer caer, como repito, en la posibilidad de aplicar la contratación directa del ALACAP. Ahora bien, eso significa que, aunque va a haber contratación directa, el Ejecutivo está sometido a todos los mecanismos de control de la ALACAP. O sea, y un elemento central es el tema de la competencia, porque no hay, por ejemplo, la contratación directa, lo que evita es la licitación, pero no elimina la posibilidad de someter a competencia. Entonces, van a haber nuevos mecanismos. Digamos lo que en ese sentido ha habido, digamos, un retroceso hacia garantizar mayores controles. Ahora bien, repito nuevamente, ¿no? Que hayan mayores controles legislativos no es suficiente si los órganos de control no los ejercen de manera adecuada, ¿no? Porque entonces aquí entraríamos a ver de una manera mucho más activa, esperaríamos, a órganos como la Corte de Cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Que ya no sería buscar los directrices del Ministerio de Hacienda, sino que sería aplicar lo que establece la ley. Doctor, el decreto 18 que llegó a manos de la Sala de lo Constitucional, ¿ese decreto cómo queda? Es decir, ¿sigue su análisis en la sala y queda congelado o qué ruta debe seguir? Porque también todo esto ha generado confusión en la población porque tanto decreto ejecutivo, legislativo, las discusiones políticas en los medios. El decreto 18, digámoslo así, ha quedado doblemente sin vigencia, ¿no? O sea, es decir, hoy por hoy el decreto 18 quedaba suspendido por decisión de la Sala de lo Constitucional, porque, bueno, lo que quiso hacer el presidente fue prácticamente cortar y pegar lo que el estado de emergencia había dictado la Asamblea Legislativa, y eso no lo podía hacer, ¿no? Eso es básicamente lo que le decía la Sala. Y la Sala, repito, suspendió ese decreto 18, pero con el aparecimiento del decreto 19, el mismo órgano ejecutivo dice de manera explícita que ese decreto 18 queda ya derogado. Entonces, digámoslo así, salió de la vida jurídica, exactamente, salió de la vida jurídica por decisión del mismo ente emisor, que yo sí creo que aunque el decreto haya sido derogado, la Sala de lo Constitucional debería llevar a este caso a sentencia definitiva, tal vez no con carácter de urgencia, pero sí llegar a una sentencia definitiva para dejar claramente establecido qué puede hacer el presidente y qué no puede hacer el presidente de cara a la emergencia nacional, ¿no? Porque si no se resuelve esa problemática y se da una emergencia más adelante, podríamos tener nuevamente esta situación de tensiones entre los órganos. Y la Sala de lo Constitucional, por lo tanto, podría contribuir a que esto no vuelva a pasar, ¿no? Una especie de garantía de no repetición. ¿Qué pasa entonces con los ciudadanos salvadoreños que hoy por hoy están en sus casas? Esta no es una situación, digamos, ordinaria de conflicto entre órganos, sino que de trasfondo hay pues la posibilidad de un contagio, ¿no? Y que el contagio sea masivo si no se cumplen con las medidas de distanciamiento social y de la cuarentena,
y además que, bueno, ya se ha demostrado de alguna manera que nuestro sistema de salud es frágil, ¿no? Entonces, lo recomendable, digámoslo así, es que las personas, en la medida de lo posible, pues cumplan con estas medidas de cuarentena y distanciamiento social al menos hasta el 6 de junio, que va a estar un poco, o sea, es decir, digo al menos porque hasta ahora, digamos, hasta ahí van las medidas. Sin embargo, creo que la comunidad de derechos humanos en el país está haciendo la labor para que esta situación quede con claridad y genere seguridad jurídica, porque doy esta recomendación en el sentido más desde el resguardo de la salud, ¿no? Pero realmente, desde la perspectiva de la seguridad jurídica, hoy por hoy tenemos una maraña de situaciones que realmente hay que desatarla. Y el problema no es que, por ejemplo, que los ciudadanos lo tengamos claro. El problema no es ese. El problema es que los funcionarios no lo tienen claro, ni los cuerpos de seguridad lo tienen claro. Y el problema es que si ellos no lo tienen claro, pueden haber abusos de poder que al final la misma ciudadanía lo va a sufrir. Y bueno, en Mirada nosotros vamos a continuar con más porque, pues, sobre el COVID-19 todavía hay muchas cosas que informar, ¿verdad? Así que le agradezco mucho su participación, doctor. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias por la invitación.